En este podcast hablamos de industrialización, de paneles de alta tecnología y de grandes aserraderos. Pero si realmente queremos entender la construcción en madera en toda su magnitud, tenemos que estar dispuestos a escuchar todas las miradas. ¿Qué pasa si la respuesta a la crisis habitacional no está en la fábrica, sino en volver a ensuciarse las manos con la tierra y el bosque nativo? Hoy cruzamos la vereda para escuchar una voz que desafía el estándar moderno. Hola madereros, bienvenidos a Madera que Construye. Como siempre decimos que aquí nos interesa conocer cada ángulo de nuestro rubro. Hoy nos acompaña Horacio Espartaco, escritor patagón y experto en bioconstrucción. Él levanta casas sin ir a las grandes tiendas, usa piedras recolectadas, tierra local y madera recuperada. Horacio, bienvenido. Nosotros venimos del mundo de la madera estandarizada y calibrada, pero nuestro objetivo es entender todas las realidades. Para el constructor tradicional que nos escucha hoy, cuéntanos por qué crees que el sistema moderno nos desconectó tanto de los materiales naturales y qué te motivó a ti a entender cómo volver a construir como lo hacían nuestros abuelos. Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera. Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Por eso en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despachos rápidos y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y por recibirme en tu espacio. Y bueno, yo creo que la construcción industrial claramente tiene muchas ventajas y ayuda a avanzar más rápido en muchas cosas y todo eso. Entonces tiene muchos beneficios. Sin embargo, llega un momento en el que cuando el humano se hace demasiado dependiente de la industria, en todos los sentidos, a veces se vuelve muy dependiente y pierde su autonomía, lo cual es la base de la libertad. ¿Y qué pasa? Que cuando los precios son tan altos para construir, ¿cachai? Y toda la cuestión, para comprarse una casa, al final la gente no sabe construirse una casa con sus propias manos, como lo hacían los antiguos, pero que si quiere una casa industrial, muchos, depende de la realidad de cada país, pero en general la gente tiene que endeudarse, tiene que juntar mucha plata, gente que no tiene, hay mucha gente simplemente que nunca va a poder tener una casa, nunca va a poder juntar la plata para la casa por distintas razones. Entonces al final la opción de volver a las raíces, saber que uno mismo con sus propias manos puede construirse una casa, que antes se hacían una casa con los palos, piedras, con los elementos que habían en el lugar, eso nos entrega esa autonomía para decir, sí puedo yo construirme una casa, yo sí lo puedo lograr. Ahora bien, cuando uno tiene esos conocimientos de que uno puede construirse una casa prácticamente desde cero, con los materiales que hay en el entorno, eso no significa que no puedas meterle materiales industriales, obviamente, o sea, puede hacerlo, puede hacer un mix, pero lo importante es saber que si ya tienes esas herramientas de saber que te puedes hacer la casa con 0 pesos, o sea, totalmente gratis con los materiales del entorno, ya ahí tienes una base, una flexibilidad para poder decir cuánto presupuesto tengo, ya mira, esto lo voy a solucionar de manera natural, como con los materiales de acá, y esto lo voy a hacer de manera industrial, ahí puede ir jugando, pero esa es la magia de volver a esas raíces. Maderero, escuchar distintas perspectivas es lo que nos hace mejores profesionales. Ya sea que construyes con paneles SIP o que te interesa explorar técnicas ancestrales, la base siempre es aprender. Si te gusta que pongamos sobre la mesa temas como este, suscríbete al canal ahora mismo y haz clic abajo. Horacio, ahora hablemos de llevar esta visión a la obra y a los costos. En el rubro de la construcción, hoy todo se mide en UF por metro cuadrado, pero tú planteas algo totalmente distinto. Tienes un registro llamado Tu casa por $1000, hecha con piedra, barro y madera local. Y la gente se pregunta, ¿es realmente viable masificar este tipo de construcción para que la gente común, perdón, yo me confundía. Horacio, tú tienes un registro llamado Tu casa por $1000.
hecha con piedra, barro y madera local. ¿Es realmente viable masificar este tipo de construcción para la gente común o requiere un nivel de esfuerzo físico y tiempo que la vida moderna ya no nos permite? Bueno, yo creo que, claro, la vida moderna y uno que trabaja, no sé, si uno trabaja de lunes a sábado, bueno, obviamente siempre uno está contra el reloj y está difícil, pero mira, lo importante es aquí poner sobre la mesa que finalmente, ¿para qué uno trabaja? O sea, muchos trabajan para lograr el objetivo de tener una casa, de poder estar bien, estar tranquilo. Entonces, al final, están esas dos opciones simplemente. ¿Ve? Juntar plata eternamente, hay gente que no, como les decía, hay gente que sí tiene la posibilidad de juntar plata y comprarse una casa. Y no es tan imposible la tarea. Pero para mucha gente simplemente eso no se puede lograr. ¿Cachai? Hay gente que tiene que juntar casi que hasta los 70 años para comprarse una casa. Entonces, yo creo que para mucha gente que es joven y sobre todo además que puede mover las manos para construirse una casa, yo creo que es una muy buena alternativa barajar estos métodos de construcción. O sea, una persona joven que quiere tener una casa desde ya, no juntar 40 años plata. Es que ese es el problema también, que el estilo de vida actual que nos planteamos ya a algunos le ha funcionado y está muy bien, pero hay mucha gente que simplemente no le funciona. Hay gente que ya tiene 20 años, tiene que ir a la universidad, sale de la U a los 30 y empieza recién a juntar plata y a moverse en el mundo laboral a los 40, recién está ahí como más o menos al 3 y al 4. Y, y la tasa de natalidad por eso está tan baja. Cómo uno quiere tener hijos, por ejemplo, con cierta estabilidad, po. Pero resulta que a los 30 recién saliste de la universidad, a los 40 recién te estáis más o menos estabilizándose que queda tener hijos a los 50 una mujer no es fértil. Entonces al final me estoy yendo para otro lado. Pero al final es que lo que pasa es que esto tiene unas repercusiones sociales, gráficas, culturales, de todo tipo. O sea, una sociedad que no tiene hijos es una sociedad que está destinada a desaparecer nomás, po. Entonces al final, pero también demuestra que hay es una esterilidad en términos sociales. O sea, el sistema de vida es estéril, por eso no se está procreando. Entonces, al final, eso demuestra que quizá haya otras alternativas para quienes deseen tomarla. Que al final ver un poco hacia el pasado, no para volver a la edad de piedra, a veces yo la tiro como talla así, pero, pero quizás está la opción de uno ser joven y decir, ¿sabes que igual quizás me hago yo mismo la casa y punto nomás? O sea, todos esos 40 años que hubiera juntado plata y todo, claro, vaya a tener que comprarte un terreno, pero mucho más barato comprarse un terreno que comprarse un terreno con casa. Entonces, al final, esa es la cuestión. Y yo sé que hay muchos jóvenes que están buscando opciones. Entonces, yo encontré esta opción, la tomé y, y la pongo sobre la mesa para que muchos jóvenes las puedan tomar. Y claro, va a haber que esforzarse, hay que cortar palos, serruchar, martillar, y cosas que, que esta juventud, esta generación justamente está muy cómoda también. Pero yo creo que justamente es el problema, es una generación cómoda, que no tiene la herramienta, le dijeron que tiene que ir a la universidad, después trabajar y toda la cuestión, que puede ser bueno para algunos, pero es la generación que no va a tener casa, es la generación que no tiene una casa y no nunca la va a tener, o sea, es el problema. Entonces, bueno, eso, para no extenderme, sería eso. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que planteas frente al déficit y lo que pasa con la juventud. Bueno, justamente vamos a hablar de esto. Tú hablas de soberanismo y hoy los jóvenes no pueden comprar casas por las tasas de los bancos, etcétera, y todo lo que tú has contado. ¿La vía de construcción es para ti una solución real al déficit habitacional o un acto de rebeldía de unos pocos? Bueno, yo creo que sí puede ser un acto de rebeldía de alguna manera. Y yo creo que, a ver, al menos en un inicio, no sé si sea una solución habitacional para todos, porque no sé si todos estén dispuestos a construirse su propia casa. Como digo, estamos en una generación que está muy paupérrima, unas generaciones que ni siquiera hablando de bioconstrucción, hablando de construcción normal, hay una generación que es muy blandengue que no podría clavar un clavo, ¿cachai? Pero entonces no sé si es para todos, pero la construcción en sí, o sea, al final, más allá de la bioconstrucción, yo creo que una persona común y corriente debería poder saber martillar unos par de clavos y hacerse algo. Y claro, tal vez quizá una persona común y corriente no se pueda hacer toda la casa, quizás tenga que contratar un electricista para la electricidad, un gaffiter para la gafitería, pero sí yo creo que una persona común y corriente debería poder saberse construir una casa. Y eso debería ser, y eso sí sería una gran solución a la crisis habitacional, más allá de la bioconstrucción. ¿Debería una persona común y corriente saber construirse una casa? Yo creo que debería ser una materia del colegio, o sea, tan básico y tan fundamental saber hacerse una,
Por último, que te enseñan a hacer una choza y ahí ya saliste sabiendo martillar y serruchar. Y la bioconstrucción es una de esas alternativas en el abanico de posibilidades de la construcción, que también debería estar entre esas posibilidades, saber que existe como todo el abanico de construcciones nomás. Simplemente tú tienes construcción en madera, construcción en cemento, en hormigón, en lo que sea, ladrillo, y asimismo tú tienes la construcción con materiales más rústicos y está súper bien conocerlo. Al final es como tener una pistola de clavo. No sé, tú tenías una pistola de clavo para trabajar de manera industrial, pero igual tú tienes que saber martillar, ¿cachai? Entonces, asimismo, es bueno, eh, creo que se cortó esta cuestión. Bueno, asimismo, es bueno saber construir con materiales más arcaicos, es bueno saber hacerse algo con palos redondos, no siempre puros palos cuadrados, es bueno también manejar esas áreas, pero como digo, no sé si sea para todo y la solución a la gran crisis habitacional para todo, pero sí para gente de ahora mismo. Ahora, cabros que tienen 20, 30 años y dicen, ¿sabéis que ya quiero mi casa al toque? Mira, no me alcanza para comprar la casa, pero quizás pueda comprarme un terreno. Ya, a esos cabros que quieran esa solución, gente que quiera, como digo, formar una familia y no quiera esperar a los 50 años para no formar la familia, para ese sector va este tema, para gente que quiere hacerse su casa y formar una familia, ir al campo, vivir en la naturaleza, que quizás no sea la solución, como digo, para las grandes ciudades, para toda la gente que... No, porque justamente es todo lo contrario, es irse al campo, una vida sana, natural, formar una familia, no allá en medio de toda la contaminación, al final es una solución para ese sector, gente que quiere buscar esa libertad en el campo, en los alrededores de la ciudad, por lo menos más afuera. Claro, y también ayuda a la descentralización también. Y es curioso, yo por ejemplo no sabría hacer mi propia casa. Y en la naturaleza, la mayoría de los animales saben hacer su casa. No sabemos hacer nuestras propias casas. Bueno, Horacio, muchos constructores dudan del barro en el sur profundo. Técnicamente, ¿cómo logras que un muro de tierra y madera cruda soporte la lluvia, el viento, la nieve en la Patagonia sin pudrirse ni colapsar? Bueno, la construcción en barro, que como se le suele llamar, bueno, hay varios métodos. Uno conoce siempre la casa de bloques de adobe, pero también está el sistema quincha, por ejemplo, que es el que yo utilizo, que consiste en todo un armazón de madera. Al final la casa es una casa de madera, finalmente, solo que el revestimiento es en barro, el revestimiento es en adobe. Entonces, para el sur profundo, lo que se hace, y para el sur en general, de la Araucanía para el sur yo recomiendo esto, es ponerle barro solo a los muros de adentro y a los muros de afuera hacerlo en madera, cualquier otro material. Al final ahí ya listo, se acabó el problema. Igual a veces uno de porfiado, hay gente que dice, no, pero es que yo quiero por lo menos una pura pared de barro afuera. Bueno, ahí tienes que ponerle harto alero, se puede poner cera de abeja derretida en las paredes, hay varias opciones. Me gusta harto usar la cera de abeja derretida, ya que queda muy bonito, queda como vitrificado, pero para el sur profundo yo ya recomiendo simplemente barro por adentro, adentro de los muros. Y como digo, siempre hay un cliente porfiado que me dice, no, pero yo sí quiero la cuestión con barro por fuera, le ponemos un gran alero, le ponemos un gran alero y cera de abeja derretida. El tema es que hay una solución. Horacio, aterricemos en nuestro material estrella que nos convoca, que es la madera. En tu libro hace una diferencia técnica fascinante entre la piedra y el tronco. Y escribe que la madera está viva, se mueve, se tuerce y respira. Y en la construcción ancestral, donde no usas pernos estructurales ni fijaciones de acero. ¿Cómo domesticas estos movimientos de la madera para que la estructura de la casa se mantenga firme? Bueno, en la bioconstrucción o la construcción natural y ancestral, bueno, siempre uno usa como referencia los métodos más arcaicos, los encajes, los horcones simples que se hacían antes, marras que se hacían con distintos elementos, pero em, como te mencionaba al comienzo, lo importante de saber la bioconstrucción no es para volver a la edad de piedra así completamente, sino que es finalmente para encontrar soluciones. Al final con eso reduce el costo de la construcción. Entonces igual y al final igual así le podéis meter clavos, le podéis meter tornillo y perno al final. Si la cuestión es saber que te puedes, como digo, ahorrar mucho dinero que te vaya a gastar en las fundaciones con hormigón, fierro y todo eso, con piedra, por ejemplo, ya, y ahí podéis jugar. En lugar de estar comprando toda la madera, bueno, si tenéis un bosque y podéis hacer un manejo sostenible y cortar la madera. Y claro, antes se hacían, como digo, los encajes, se hacían amarras. Yo he visto, cuando yo he ido a restaurar construcciones antiguas, yo he visto casas de madera con pura amarra y soportando terremotos, paredes gruesas de barro, pero la estructura de madera toda amarrada.
y construcciones de 80 años que han resistido 3 terremotos por lo menos, grandes terremotos. Eh, y puede resistir una casa con buenos encajes y buenas amarras como lo hacían antes, por eso lo hacían antes. Pero yo creo que ahora la idea es esa de la bioconstrucción, como conocer esos saberes ancestrales, pero usarlo estratégicamente. Al final, ¿cuáles son los beneficios de la bioconstrucción? Como la economía, que es más barato, que es natural, por lo tanto no estáis respirando microplástico, no estáis contaminando. Ahora pinté una cuestión ahí con pintura industrial, no, yo siempre uso pinturas naturales. Ahora estaba pintando con pintura industrial y claro, uno tiene que estar respirando eso, claro, uno supuestamente uno se tiene que poner protectores, ¿a dónde nadie usa esos protectores para pintar? Porque hacerse pintar una pared, bueno, tal vez alguien quizás sea muy irresponsable lo que estoy diciendo, pero en general uno pinta así nomás. Y claro, por ejemplo, yo cuando pinto con arcilla natural, con materiales naturales, mi hijo me ayuda, po. Y una pintura que es arcilla, mi hijo a lo más queda embarrado. Pero ahora que yo estaba pintando con una pintura industrial, mi hijo yo lo tenía ahí y era como, pucha, acá, y o sea, mi hijo estaba re pasado de diluyente, y pucha, de porfiado, igual, está ahí con su pincel ayudándome, ¿cachai? Pero igual me dije, pucha, no, esto no es tan familiar. Entonces, eso pasa, que la bioconstrucción, por lo tanto, es sana, es más natural por lo que es sano, es más económico, tiene la identidad ancestral del territorio, pero no significa que haya que ser tan purista, sino que igual, yo creo que igual esa es la gracia. Entonces, yo creo que igual conviene meterle sus clavos, tornillos y todo, pero porque lo importante es sacar estratégicamente lo más beneficioso de la bioconstrucción. Claro, eso es lo bueno, poder aprender de los dos mundos y saber qué utilizar cuando corresponda. Horacio, ¿tú usas madera recuperada o de descarte? ¿Cuál es tu criterio técnico de ojo en terreno para saber si un palo viejo todavía tiene resistencia necesaria para soportar un techo? Ah, bueno, varía, bueno, la madera que utilizo igual varía según el lugar, porque por ejemplo yo mucho tiempo viví en Valparaíso y allá hay mucha madera de roble de demolición. Entonces, allá, bueno, uno ve unos palos todos grises nomás, po, pero si uno le saca con un cuchillo y a veces está rojita así como nueva la madera. Em, pero aún así, también depende del tipo de madera, porque no es lo mismo un raulí que un roble, y entonces hay que seleccionar cuando estáis reciclando madera, cachar igual más o menos qué madera es, si es roble, si es raulí, pino oregón. O sea, un pino oregón reciclado es menos resistente que un roble. Entonces, pero bueno, yo en Valparaíso, en el contexto de Valparaíso, usé más y promuevo harto el uso de madera reciclada porque allá se encuentra mucha. Pero, por ejemplo, ahora que me vine a la Patagonia, no hay tanta madera reciclada. Acá uno busca y busca madera y se usa pura madera nueva, puro ulmo se utiliza para construir. Pero sí, cuando es madera reciclada, generalmente, bueno, hay que hacer toda una revisión, o sea, que no tenga termita, hacerle un corte a la madera y ver que no puede estar atermitada, tiene que ser seleccionada según el tipo de madera para cada parte de la casa al final, porque cuando ya es un pino oregón reciclado, madera así, para techo, mira, generalmente la madera reciclada yo la utilizo más para los pilares que tienen esfuerzos verticales y están puestos de manera vertical. Para techo generalmente utilizo madera más nueva, aunque ahí lo que pasa es que ahí hay que, en terreno yo sabría verlo mejor, aquí con en palabras no sabría decirte específicamente porque hay que ver la madera si está termitada o no, si está resistente, porque a veces uno agarra una madera reciclada y como que está latiguda, entonces la verdad es que eso más que nada lo veo más en terreno. Bueno, también las técnicas ancestrales son un poco así también, pasan mucho del saber en el situ, analizar lo que está pasando en el momento para tomar decisiones. Horacio, dices que la piedra funciona a compresión, como el ladrillo, y la madera aporta la flexión, como el fierro. ¿Cómo resuelve la unión entre el muro de barro-piedra y una estructura de techumbre madera sin usar cemento? Claro, sí, mira, justamente está eso de que la madera, como fue un material flexible, es un material que la sismoresistencia de la madera es muy altísima. O sea, la madera es uno de los materiales más resistentes a los terremotos. O sea, tú te haces una casa de madera, resiste sí o sí un terremoto. En cambio, la piedra y el adobe, en este caso el adobe que es lo que compete acá, el adobe es un material que no es flexible. El adobe es un material, por lo tanto, por eso una casa de adobe, la sismoresistencia del adobe es muy diferente a la sismoresistencia de la madera. La madera resiste porque es flexible, pero el adobe, como no es flexible, tú tienes que darle la sismoresistencia de otra manera, haciendo muros muy gruesos
y poniéndole mucho peso arriba para que resista el terremoto por aplaste, por compresión. O sea, está tan aplastada la estructura, tan aplastada que se mantiene fija, se mantiene estable en el terremoto. Entonces, para eso, tú tienes que tirar un techo muy pesado arriba de las construcciones de bloques de adobe. Por eso, en las casas de bloques de adobe, lo mejor es un techo de gruesas vigas de roble y luego un techo incluso revestido en teja de ladrillo. Y así resiste muy bien el terremoto. Sin embargo, ¿qué pasa? Yo utilizo más el sistema quincha, que es otra cosa. Entonces, el sistema quincha ya pasa a otro mundo, porque la construcción en bloques de adobe puede resistir los terremotos perfectamente si se hace con bien trabado, muy gruesos los muros, bien asentado el techo. Pero ¿qué pasa? Eso lo puede hacer un profesional nomás, porque es mucho el riesgo, es decir, o sea, es como hacer un edificio de hormigón armado, o sea, no es para un autodidacta, con un puro manual pequeño, no sirve para hacer un edificio de hormigón armado. Asimismo, una casa de bloques de adobe se puede hacer sismo resistente, pero solo un profesional, alguien que entienda toda una lógica del bloque de adobe. Entonces, yo lo que hago es utilizar y promover el sistema quincha, que ese sí funciona por flexibilidad. El sistema quincha no funciona por compresión, porque el sistema quincha finalmente es una casa de madera. O sea, ni siquiera una casa de adobe. Podemos decir que una casa de madera y el adobe es un puro revestimiento. El sistema quincha es toda la casa de madera, como lo que tú ves atrás tuyo, o sea, lo que tienes atrás tuyo que es pura madera, así es una casa de quincha. Generalmente así se ve. Solo que a eso le ponéis barro encima nomás. Entonces, es todo un armazón, un esqueleto en madera. Entonces, cuando llega el terremoto, resiste por flexibilidad. Por lo tanto, el techo, al estar fijado al muro, no está asentado sobre el adobe, sino que el techo en una casa de quincha está agarrado a la estructura de madera de los muros. Así que al final es una estructura de madera. Genial. Horacio nos enseña a entender la madera como un elemento vivo, y aunque muchos opten por la autoconstrucción o técnica mixta, la seguridad estructural nunca es negociable. Si estás armando un proyecto híbrido y necesitas que tus vigas maestras y tu techumbre soporten carga exacta, en ferramenta.cl somos tu aliado. Proveemos un amplio catálogo de productos de madera para darte esa tranquilidad en obra. Y usa el 5% de descuento en tu primera compra. Tú pones la visión, nosotros la estructura. Bueno, y ahora, Horacio, seguimos con un test rápido que hacemos entre los invitados, donde yo te digo una afirmación y tú me dices si es un mito o es realidad. La primera es, ¿las casas de bioconstrucción atraen más insectos y plagas a la madera que una tradicional? ¿Mito o realidad? Mito, eso tiene que ver con un factor o dos factores fundamentales. Por un lado, las terminaciones y por otro lado, el higiene. Las terminaciones muchas veces se ha estigmatizado la casa de adobe porque hay casas de adobe que tienen como 200 años y no le han hecho ninguna mantención. Eh, una casa, cuando ya pasan 200 años, tú tenés que hacerle una manito de gato. Y ese es el problema de la estigmatización de las casas de bloques de adobe. Se tiene de referencia a casas demasiado antiguas que no le han hecho ninguna mantención. Cuando una casa tiene una pared lisa, no hay espacio para bichos, pero si han pasado 100 años y la pared tiene un hoyo, obviamente ahí va a meterse algún bicho, un ratón, telaraña. Entonces esa es la cuestión. Las casas de adobe no tiene bichos, pero tiene que estar bien hecha, tiene que estar parejita las terminaciones. Eso es simplemente las terminaciones lisas, y eso aplica para cualquier material. Terminaciones lisas, bien hechas, buenas terminaciones, y obviamente la higiene del hogar. Eso es lo que tiene que ver con los bichos, sea cualquier material que sea. Perfecto. Totalmente, uno tiene como esa visión de esas casas coloniales cuando uno piensa en el adobe. Para construir de forma central necesita muchísimo más tiempo que usando métodos modernos, mito o realidad. Depende, porque lo que pasa es que en la bioconstrucción, como tienes muchas opciones, tú tienes la opción de partir totalmente desde cero, talando tu propia madera, recolectando tu propia tierra y tu piedra y todo, o sea, recolectando absolutamente todos los materiales, o también puedes simplemente comprarlo y hacer bioconstrucción. Tú puedes comprar la arcilla, comprar la piedra, comprar la madera y hacer una bioconstrucción. Entonces, si tú compras todos los materiales, al final la bioconstrucción te va a salir igual rápido, la va a hacer recorta, pero si tú ya optas por irte a recolectar absolutamente todos los materiales, claro, ahí va a requerir más tiempo, pero al final sería quizá el mismo tiempo que hubieras dedicado a generar los ingresos para comprar esos materiales. Entonces al final depende. Vale. Bueno, y vamos con la última. La bioconstrucción es imposible de aplicar cerca de la ciudad porque no cumple con las normas de cálculo estructural, mito o realidad.
mito. De hecho, hay poblaciones completas construidas en bioconstrucción, en plena centro, o sea, en la región metropolitana, allá en Santiago. De hecho, está la comunidad ecológica de Peñalolén, que tiene escaleta de construcciones en bioconstrucción porque cumple con la normativa vigente. Está aprobado por la normativa chilena la construcción con sistema quincha. Perfecto. Horacio, como te comenté al principio, a nosotros nos gusta poner los temas difíciles sobre la mesa y entender todas las posturas. Nosotros trabajamos de la mano con aserraderos y la industria forestal, pero tú tienes una visión muy crítica sobre el monocultivo y el impacto de la industria en el sur. Desde tu mirada, ¿cuál es el daño que le hace el modelo forestal actual al territorio y cómo crees que debería gestionarse el bosque maderero en Chile? Bueno, yo creo que el problema que suele ocurrir con el bosque tiene que ver con las especies y su impacto en el entorno. Entonces, hay especies que son demasiado invasivas, por ejemplo, en este caso el eucalipto, por decir uno, o el aromo, que son especies que se expanden mucho, entonces requieren de mucho manejo porque una cosa es plantar eucalipto, pino, lo que tú quieras, en un lugar, y otra cosa es que se descontrolen hacia afuera, porque claro, si tú lo tienes en un lugar controlado, puede crecer ahí, puedes tener una industria forestal, pero el problema es cuando se empieza a diseminar por todos lados y el eucalipto ocurre que genera una acidez en el suelo que puede destruir el bosque nativo a largo plazo y de hecho a mediano plazo inhibe el crecimiento de las especies nativas. Entonces al final tiene que ver con la propagación del eucalipto y cuando ya se empieza a zombificar, se empieza a expandir para todos lados, con ciertas especies que son muy invasivas. Entonces ahí yo soy crítico de respecto de llegar y tirar eucalipto al voleo para todos lados, de soltar especies, pero en general, más allá de las maderas, o sea, uno no puede llegar y tirar castores, no sé, ahí al bosque nomás y suelto y anden por ahí empiecen a comerse todos los árboles nativos. Como que si uno trae una especie a un lugar, tiene que hacer toda una investigación, todo un estudio, saber cómo va a impactar al lugar y cuáles son los resguardos a tomar. Entonces, claro, yo por un lado soy bien crítico la verdad soy bien crítico de traer especies foráneas a lugares, sobre todo si no se hace una investigación, un estudio, porque claro, tú plantáis un manzano, no pasa nada, va a quedar ahí el manzano y no pasa nada, pero si tú llegáis y tiráis, no sé, una mora, que puede ser muy rica las moras, pero en un par de años va a estar plagado de mora, te va a comer todo el terreno y van a salir moras al vecino y el vecino no quería tener mora, pero puede que sí quería tener, pero ya empiezan a haber otras plantas que son, claro, hay plantas, hay niveles de invasividad de las plantas, entonces, y eso es lo que hay que contemplar. Quizás la mora no sea tan terrible, pero hay otras que sí, otras plantas, entonces eso es la crítica más que nada, más que por la madera en sí, son las especies que hay que entender su impacto en el entorno. Totalmente de acuerdo, o sea, se pueden hacer muchas cosas, pero con responsabilidad y haciendo un estudio pertinente. Horacio, tú has advertido que la Patagonia no es solo un paisaje, sino una reserva estratégica global, agua, mineral, etcétera, y que la soberanía está en juego. ¿Qué rol juega el constructor, el que habita y levanta su casa con sus propias manos en esta defensa de territorio? Bueno, ahí tocaste un tema que da para largo, porque claro, justamente la Patagonia chilena está en todo terreno que tiene muchos recursos naturales, siempre hay mucho ojo ahí, o sea, siempre ha ocurrido. De hecho, cada centímetro de tierra, yo siempre digo que en cada centímetro de tierra hay una guerra, o sea, al final no hay lugar que no haya sido disputado, o sea, África, el reparto de África, China, el reparto de China por las grandes potencias, cada lugar está en la mira. Y en este caso la Patagonia no es la excepción, porque el quien posea la Patagonia va a poseer la reclamación legítima de la península antártica. De hecho, Inglaterra reclama la península antártica porque tiene las Malvinas. Argentina reclama la península antártica también y Chile también reclama la península antártica porque somos los tres países próximos a la península antártica. Y la Antártica es el territorio del futuro porque cuando ya, no sé, en el futuro haya que colonizar algún lugar, no va a ser Marte, va a ser la Antártica. Ahí están todos los recursos del futuro. Y justamente la península antártica es la entrada a la Antártica, porque es el territorio más nortino de la Antártica y el más cercano a un pedazo de tierra habitado, que sería la Patagonia. Entonces, quien posea la Patagonia está teniendo una proyección a largo plazo. Entonces, la Patagonia es un lugar fundamental, por muchas razones. De hecho, es un búnker nuclear. O sea, porque en caso se sabe de que si hubiera mucha contaminación por alguna guerra, el último lugar en ser contaminado por aire, sería la Patagonia, porque en la Patagonia te llega el aire directamente de la Antártica. Llega filtrado por la Antártica, o sea, no nos llega el viento del norte. O sea, si Estados Unidos tuviera una nube radioactiva, a Chile no le llegaría esa nube. Si tú estuvieras en Europa, por ejemplo, y hay
guerra, no sé, pues ahí en el Mediterráneo los europeos cooperaron, pero nosotros en la Patagonia primero que estamos en el hemisferio sur y las cuestiones estas van a ser en el norte, cualquier cosa que ocurra, y por otro lado nos viene más encima el viento del sur, justamente a nosotros. Y tenemos el Océano Pacífico que es gigante, no estamos en medio del Mediterráneo, no estamos en el Océano Índico ahí, no sé, no, estamos en un mar gigante, entonces hay mayor área, mayor extensión. Entonces, bueno, la Patagonia es fundamental. Y justamente por eso, porque hay muchos intereses en adquirir la Patagonia por parte de extranjeros, de países de potencia foránea, yo he promovido harto la idea de que los chilenos tenemos que poblar la Patagonia chilena, y los argentinos tienen que poblar la Patagonia argentina, ya que es la única manera de ejercer la soberanía y de defender los territorios. O sea, no se puede defender la Patagonia si no la estamos poblando. Así que creo que es fundamental como destino nacional de los chilenos poblar el sur y tener un plan, ojalá a nivel de Estado, sí, debe ser así, de resguardar la Patagonia, pero poblarla y fomentar la población en el sur. Y bueno, en este caso, mientras el Estado no nos apaña, bueno, ahora van a haber iniciativas de avanzar la carretera austral, eso está buenísimo, pero mientras aún así no hay como la urgencia que requiere esto, bueno, porque es un tema urgente, la verdad. Así que, claro, yo estoy promoviendo poblar la Patagonia, y en este caso, como ciudadanos de a pie y como lo que te mencionaba al comienzo, uno no tiene quizás la plata para llegar, comprarse el terreno con la casa y el auto 0 kilómetros, no sé. Bueno, la bioconstrucción justamente es una muy buena opción aquí para poder poblar la Patagonia y poder construirse algo relativamente económico. Genial, te felicito por tu coherencia en el discurso y lo que estás haciendo con el ejemplo. Horacio, ¿qué le diría a esos jóvenes constructor o la familia que está frustrada por el precio de material en la ferretería y no sabe atreverse a ensuciarse las manos y explorar esas técnicas naturales? Bueno, te pido disculpas, ¿me podría repetir la pregunta? Sí. Horacio, ¿qué le dirías a esos jóvenes constructor o a familias que están frustradas por el precio de los materiales en la ferretería y no saben si atreverse a ensuciarse las manos y explorar estas técnicas naturales y ancestrales? Bueno, yo creo que tienen que puro atreverse nomás y por último partir con algo pequeño. Si al final, cuando uno parte quizás construyendo una pequeña casetita o algo, ahí como que uno le agarra el vuelo al tiro. Pero lo importante es eso, que es saber que justamente, o sea, si el precio de los materiales está muy alto, va a haber que empezar a jugar. Y quizás no jugar, como decía al comienzo, quizás no jugar con todo, o sea, no todo totalmente natural, no es necesario que el techo sea de paja. Y yo sé hacer techos de paja, bacán, me encanta, pero igual el techo puede ser de lata, lo que puede ser materiales industriales, pero lo importante es que se atrevan a jugar un poco y a conocer estos nuevos mundos, porque es lo que nos va a permitir finalmente tener una casa propia al alcance de las propias posibilidades. Horacio, sabemos que tú trabajas con la madera en su estado más puro y crudo. Y si tuvieses que definir la madera en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Vida, vida en la madera, porque yo creo que el humano no podría existir sin la madera. O sea, es que al final el humano para desarrollarse necesitó la madera como leña, necesitó la madera como casa, como mueble, como todo. O sea, es que al final hasta platos y cucharas de madera. O sea, al final la madera siempre lo ha sido todo. Porque donde hay un árbol hay vida. Pues si no hay árboles, está en el desierto, no hay vida. Entonces, la madera, para mí, yo creo que la madera es fundamental. Si bien, bueno, no sé, alguien vivirá en el desierto, se hará una casa de esas casas que se hacen como de puro barro, que hay unas casas que en los africanos que se hacen de unas cúpulas de puro adobe. Bacán igual, o casas de pura piedra. Pero la madera es donde está la vida. O sea, la mayor cantidad, como que si hay madera, si hay árboles, es donde ahí está la humanidad, pues se desarrolla la civilización, se desarrolla la vida ahí donde hay madera, donde están los árboles. Excelente definición, Horacio. Y bueno, gracias por compartir tu visión. Y como dijimos al inicio, este podcast es para escuchar, para debatir y aprender todas las miradas que construyen este país. Y de Ferramenta te agradecemos tu tiempo y a ustedes, madereros, gracias por la apertura de mente. Sigamos construyendo, sigamos debatiendo. Esto fue Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Muchísimas gracias, Horacio. Espero que te hayas sentido cómodo. Y a mí me ha gustado personalmente mucho la conversación y cruzar puentes entre distintas miradas enriquece nuestra mirada y nuestro país. Bueno, muchas gracias también por la invitación
y por aceptarme en este espacio, así que encantado de esta conversación. Aprovecho de usar este pequeño espacio para todos los que quieran profundizar en el área de la bioconstrucción, leer mi libro Construcción Natural Ancestral, que es un libro muy completo donde explico todas las etapas y procesos de una construcción natural, pero aplicando puros materiales naturales. Es un libro de 300 páginas, que aquí lo tengo, que explica, como digo, todos los procesos de una construcción, pero en las distintas posibilidades para los distintos climas, con materiales naturales y métodos ancestrales. Así que eso, ahí cualquier cosa me pueden escribir para pedirme el libro, y ahí van a tener un muy buen material. Y eso, pues, querido amigo, y muchas gracias por la invitación a participar acá en este querido espacio. A ti por tu tiempo. Y bueno, quienes nos siguen en Instagram subiremos extractos de esta conversación y estará invitado a colaborar Horacio, donde podrán visitar su perfil y conocer todo lo que hace y sus libros. Así que muchísimas gracias, Horacio. Espero que podamos seguir conversando más adelante de este interesante tema de la bioconstrucción.